Dios les bendiga, amada familia. Estamos en este tiempo creciendo juntos, un tiempo de familia donde estudiamos la palabra de Dios, donde meditamos acerca de las enseñanzas que el Señor nos quiere dar para poder orientar a nuestros diferentes hijos, trabajar con nuestra esposa, nuestro esposo, todos los días buscando la presencia de Dios. Todos los martes, 8 p.m., Creciendo Juntos, un programa donde vemos la bendición del Señor. Amada esposa, bendiciones. Amor, buenas noches y buenas noches para todos, una cordial bienvenida. Los animamos a que dejen sus comentarios y además de que inviten a otros a participar de este bello programa. Sí, así es, esposa. Cada vez que sabemos que el algoritmo de las redes sociales, cada vez que colocamos un comentario, los aportes de cada uno, lo compartimos, entonces así mismo puede llegar a personas que pueden ser bendecidas que no nos imaginamos en cualquier lugar del mundo. Vamos a estar meditando en este tiempo, en este mensaje que le hemos llamado Considerándolo todo gozo. Considerándolo todo gozo, amada esposa. Y es esos tiempos en donde tenemos que vivir con el Señor una fe, una esperanza, ¿cierto? Pero siempre sabiendo que el Señor nos fortalece, nos enseña algo, nos promueve para algo diferente, para que nuestro nivel de conocerlo a Él se eleve, para que busquemos la presencia del Señor también, para que meditemos en las Escrituras, para decirle a otra persona después en una consejería, ¿cierto? Decirle, el Señor lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con muchas familias y sabemos que también lo va a hacer contigo. Damos esta palabra para la persona que está mirando este mensaje. También el Señor se va a glorificar en tu vida, porque el Señor es bueno, es poderoso, es misericordioso y no hace acepción de personas. Siempre hay una oportunidad mientras que estemos vivos en esta tierra, poder buscar la presencia de Dios y creerle al Señor. Entonces, justo Sí, como lo has evidenciado. Esta palabra es tan poderosa y está dentro de la Biblia porque en ocasiones se ve esas tribulaciones, esas situaciones donde decimos, bueno, Señor, estoy en tu gozo, tú eres el que me das ese gozo para continuar y debe ser así, el Señor está con nosotros siempre. De acuerdo. Para meditar en este tiempo, entonces sabemos que nuestro sustento bíblico es siempre la palabra de Dios, como está tal cual. Entonces vamos a estar meditando en Primera de Pedro. Entonces les dejamos esta inquietud para que en sus tiempos de devocional la puedan leer completa, ¿cierto? Y Sí. vamos a empezar a mirar cómo está desarrollada esta carta para dar ánimos también y esperanza al pueblo de Dios en diferentes situaciones, conociendo las características de nuestro Dios Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, empezando este estudio en familia, vemos que habla de que la fe es más preciada que el oro. Entonces es un cimiento. En esta carta el apóstol Pedro, cierto que ya es una carta donde él la escribe en un tiempo donde está maduro, donde ya ha pasado todo este caminar con el Señor, cierto, un tiempo donde él mismo se vio confrontado y se dio cuenta que la lucha con los sentimientos, con las emociones, con esa duda también, en un momento de miedo también cuando lo confrontaron, y él lo negó 3 veces, pero vio cómo el Señor Jesucristo también lo afirmó, lo perdonó y salió adelante y se formó un hombre de fe en donde fue impactante en ese lugar donde Dios lo puso, en donde la primera predicación, dice la palabra de Dios en Hechos, que impactó inclusive por lo menos 3,000 personas más los familiares que estaban. Entonces, después de ese Pedro que estaba tribulado, estaba muy compungido, el Señor lo que hace es restaurarle su corazón, y eso tiene que ver con lo que estamos hablando, considerándolo todo gozo. Pues nadie podemos entender lo que el apóstol Pedro vivió en ese momento, ¿cierto? Pero sí podemos evidenciar que el Señor fue misericordioso y bueno para poder levantarlo y usarlo grandemente. Entonces esta carta ya es ese tiempo donde Pedro estaba inclusive escribiéndole a los gentiles, a personas que conocieron del Señor Jesucristo y entonces que también tenían diferentes pruebas. Y estamos hablando de la fe como cimiento de columna para nuestras familias, amada esposa. Amén, amén, sí. Y Pedro pensaba,
teniendo ese pliego blanco, bueno, pero ¿qué les voy a escribir a la iglesia? También se vivía un tiempo difícil en el Imperio Romano porque fue incendiado y culparon a los cristianos. Entonces era muy, en ese momento él pensaba, decía, ¿qué voy a escribirles a la iglesia? Pero él tenía que impartirle, que transmitirle ese gozo a esos hermanos que estaban en sufrimiento. De acuerdo. Entonces, esta carta pues me pareció muy bonita para trabajarla como esta base bíblica, porque habla de un antes, una parte donde somos justificados y un final donde nos da unos principios de acción, ¿cierto? Y uno de estos, antes de cómo la familia estaba sin Cristo, ¿cierto? De cómo estábamos antes, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, antes no tenían identidad. Y ahí este punto es específico para poder empezar a abordar los temas de actualidad de la familia, ¿cierto? Cómo antes de estar en Cristo la familia no tiene una identidad en diferentes aspectos de la vida y con los diferentes roles que tiene cada miembro de la misma, ¿cierto? Entonces el padre, la madre y los hijos en este caso, cómo cada uno tiene su identidad. Entonces, desde el punto de vista de mujer, ¿cómo lo ves? Ese antes de cuando no se tiene a Cristo como columna de la iglesia, de la familia, no se tiene una identidad. Bueno, a través del tiempo y ahora se ve más intensamente, digámoslo, en la parte de las ideologías y de estas ideas que se están imponiendo a las diferentes generaciones. Vemos cómo se quiere desvirtuar esa identidad que el Señor nos ha dado desde su creación y desde que nacemos. Un caso que se veía por las noticias hace poco de un hombre que llama a urgencias para que atendieran a su esposa y era una muñeca de trapo. Cómo se ha desvirtuado esa verdadera identidad que el Señor dio para el hombre y la mujer, varón y hembra. Y también esas ideologías que se quieren imponer y que muchos quieren copiar para agradar. No es tanto por su identidad, sino para agradar a otros y pertenecer a esos grupos y no ser discriminados ni humillados ni desechados, digámoslo, de estos tiempos. Sí, y me llama la atención con ese ejemplo que tú colocas, que este señor llama a las urgencias, ¿cierto? Al número de emergencias, llega la ambulancia y él dice, no, es que ella es mi esposa y entonces está grave. Pero también lo peor fue que el señor de la ambulancia siguió esa historia y la subió a la camilla, y entonces precisamente ocurrió un evento que en un lugar cercano una persona sí necesitaba la ambulancia, un ser humano necesitaba esa ambulancia, y este señor de la ambulancia estaba siendo procesado por negligencia al no acudir a un llamado real de un ser humano, sino que le siguió una situación mental de esa persona que pedía atención para una muñeca. Entonces ahí nos damos cuenta que pues siempre que el ser humano no tiene esa identidad en Cristo de decir, no, eso no es verdad, no procedo a seguirlo porque no es lo que está relacionado con Dios, está cimentado con el Señor. El señor de la ambulancia no tuvo esa firmeza en el momento por llevarle esa historia a él, y está siendo procesado por no tener ese carácter, que es lo que el Señor nos llama. Entonces son ejemplos de identidad donde dice, no, tenemos que tener principios claros de cómo está conformada la familia, quién es el rol del hombre, el rol de la mujer y el rol de los hijos. Es un ejemplo específico, pero todos nosotros en la familia ahora sabemos cómo podemos estar afrontados a diferentes situaciones, y a la luz de la palabra de Dios nosotros podemos orientar y decir, no, lo que te dijeron no es verdad. Eso es una historia, es una idea, pensamiento filosófico, sociológico,
pero no es la verdad. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, y en la palabra de Dios está realmente la verdad. Y entonces en esta carta también nos dice cómo éramos antes, la familia, cómo estaba antes de conocer al Señor. Dice: antes ovejas descartadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Entonces es mirando ese antes de cómo la familia, si no está cimentada en Cristo, se siente descartada, ¿cierto? Como si está buscando permanentemente una aceptación a un grupo específico, entonces va a estar descartada, ¿cierto? En diferentes sentidos, porque si tiene la esperanza en una persona, en un grupo de la sociedad, pues no va a llenar su alma verdaderamente. Y dice el versículo en la segunda parte: pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Entonces, recordando un poco cómo el Señor nos creó, ¿cierto? Alma, cuerpo y espíritu, donde el espíritu realmente es, dice en Génesis, que el Señor le dio el soplo de vida al ser humano, ¿cierto? Nos creó y le dio ese soplo de vida al ser humano. Cuando le da ese soplo de vida, realmente es el Espíritu Santo en nosotros, actuando en nosotros. Siempre el ser humano, mientras que esté vivo, tiene esa parte de Dios que el mismo ser humano puede estar muy cerca, pues lleno de fuego del Espíritu Santo, buscando la presencia de Dios, adorándolo, leyendo su palabra, meditando en ella, pidiéndole perdón a las personas que ofendemos, cómo podemos servir en nuestra familia, cómo podemos servir en la congregación donde estemos, cómo podemos servir en nuestros trabajos de una manera apropiada para que todo salga bien, ¿cierto? ¿Cómo puede acrecentar ese espíritu que el Señor nos ha dado? Y entonces también estamos formados por el cuerpo. Es la primera administración que el Señor nos da. Y el ejemplo más sencillo es que ese niño pequeño, cuando uno lo invita a que se levante para ir al colegio, él no se va fascinado a levantar después de un fin de semana, un sábado, un domingo y un lunes festivo. Entonces no va a estar, yo me levanto ya, no, a él le cuesta, porque ese pequeño ya está luchando con ese cuerpo. Desde pequeño nosotros nos damos cuenta que lo que busca la carne es estar de una manera que no le pidan mayor esfuerzo. O le colocas un vegetal o le colocas una comida rápida que no le va a alimentar tan bien, y seguramente con una gaseosa, y el cuerpo va a querer desde pequeños, va a querer comer la comida rápida y la gaseosa, y no se va a fijar tal vez en el vegetal, en los vegetales, en un coliflor, no es la verdad. Nuestro cuerpo no está diseñado para estar buscando necesariamente lo que le hace mejor, sino lo que desea. Entonces estamos viendo que ese espíritu que el Señor nos da, ese cuerpo, pues está una parte que es el alma. El alma es intelecto, voluntad y sentimientos, y esa alma es la que el Señor edifica cada vez que le buscamos, cada vez que buscamos su palabra, cada vez que podemos buscar un ayuno, una vigilia, hablar con nuestra esposa, hablar con nuestros hijos, ir a compartir momentos de bendición, disfrutar en familia, ¿cierto? Esa alma es edificada de esa manera. Entonces en este versículo me llama la atención eso tan poderoso, porque dice: ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Está hablando directamente al alma de nosotros. Es decir, que cuando nosotros volvemos a ese pastor, nuestra familia, el buen pastor que es nuestro Dios Todopoderoso, Él inmediatamente nos asegura que es guardián de nuestras almas. Nuestras almas, que esa alma, dice el Salmo: alma mía, alaba a Jehová. Amén. Cuando ese guardián, que es nuestro Dios Todopoderoso, está en control de nuestra alma, entonces inmediatamente el cuerpo procede a obedecer. Pero llevándolo a ejemplos reales y prácticos con los miembros de la familia, ¿tú cómo lo evidencias? ¿Y ese proceso es fácil, difícil? ¿Cómo lo ves? Sabemos que en las familias hay diferentes luchas, y considerarlo todo gozo no es fácil. Quizás hay luchas con algún miembro de la familia, o inclusive nosotros mismos tenemos luchas con ciertos pecados, y es ahí donde sabemos que es el guardián de nuestra alma. Pero si nosotros aceptamos, si nosotros queremos y oramos también por esos miembros de familia que tienen esas luchas y que quieren ser transformados sus vidas por el Señor, debemos ayudarles en oración, en consejo,
acudir a personas que tienen la palabra de Dios como buen consejo y poderles apoyar, poderles exhortar con la palabra y que se puedan dejar abandonar, porque seguramente tenemos miembros de familia que no conocen al Señor. De pronto pueden ser las borracheras, las infidelidades, luchas como la mentira, el chisme, el consumismo, los videojuegos. Hay tanto que mencionar, pero ¿qué es eso? De volver a ese pastor que nos está esperando. De acuerdo. Y es muy importante que también reconozcamos cómo el Señor nos diseñó, ¿cierto? Estamos hablando de que Él es guardián de nuestra alma, pero si uno ve el alma también, entonces, ¿qué ven? Mis ojos, ¿qué están viendo, cierto? ¿Qué estoy escuchando? ¿Con quién estoy compartiendo mi tiempo? Dice que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces la lucha es también, ¿qué tenemos en nuestra mente? ¿Qué nos alimentamos? ¿Esto me conviene? ¿Esto no me conviene a la luz de la palabra de Dios? Porque seguramente eso que está llenando mi mente es lo que también mi corazón va a tomar las decisiones. Entonces es muy importante que siempre estemos teniendo discernimiento cuando uno va a leer la palabra de Dios, orar en el Espíritu y que el Espíritu Santo nos revele. Pero también cuando hacemos otras actividades, pedirle discernimiento al Señor. Padre, ¿esto me conviene o esto no? En oración, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de justicia, juicio y pecado. Entonces, pedirle al Señor, Padre, voy a hacer esta actividad, esto me llena, esto me edifica el alma, y como acá en este versículo el Señor lo está diciendo, es guardián de mi alma, Él lo va a hacer, Él nos va a decir, y hay un sentir, y pasa mucho en el cuerpo de Cristo que hay sentir, es decir, el Espíritu Santo nos da esa convicción. Entonces lo estamos viendo que las vigilias, los ayunos que estamos viendo en las congregaciones, en la congregación y lo que estamos evidenciando es que el Espíritu nos está llevando ¿a qué? A que estemos así, unidos en oración, estemos buscando la presencia de Dios, estemos unidos, estemos alabándolo, estemos glorificándolo, porque este guardián de nuestras almas, el Señor lo cumple y es verdadero, no como la promesa que el ser humano puede hacer una promesa, claro, en sus buenas intenciones, puede hacer una promesa, ¿cierto? Papá le dice, yo te voy a cuidar siempre, papá, o le hace una promesa y es bonita, ¿cierto? Pero los tiempos son de Dios, no sabemos cuánto tiempo van a caminar juntos, la vida es de Dios. El Señor, las promesas que hace Él es sí, amén, porque Él es eterno, Él nos va a cuidar siempre, en donde estemos, como estemos. El Señor no envejece, nosotros sí. Entonces nosotros llegamos hasta cierto punto a cumplir nuestras promesas, claro, mientras que estemos vivos, pero nuestra esperanza tiene que estar fundamentada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Dios Todopoderoso. Él no cambia, Él no envejece, Él no es una moda, Él no es una filosofía. Nuestro Dios es la verdad, es nuestro creador, es el Dios Todopoderoso, el que puede cambiar cosas que nosotros decimos esto no lo cambia ningún ser humano, pero el Señor sí lo puede hacer. Amor. Entonces eso es bonita esa conclusión. Y seguimos meditando en esta carta, donde nos está mostrando un escenario de cómo esta familia estaba antes, ¿cierto? Y cómo va haciendo esa transformación que ya dice que ya nos asegura que tiene un guardián de nuestras almas. Amén. Entonces ya esas autoridades que son los padres, las personas que esté en autoridad en esta familia, entonces sabemos que no está en sus fuerzas solito, sino que asegura que el Señor le guarda a cada miembro de esta hermosa núcleo familiar. Y entonces hay una justificación. El Señor también, después de que pasa el antes de esta familia y pasa a ser justificado, dice el versículo en Primera de Pedro: aman a Jesucristo a pesar de que no le han visto. Y el Señor nos justifica por pura misericordia, pero lo evidencia en esta carta donde dice que Él justifica a los que lo aman y no lo hemos visto. Porque ese es el acto de fe que uno
pues puede decir, bueno, yo creo, Señor, sin ver, y el Señor ¿cómo evidencias, amor, que el Señor nos exalta en este versículo? Pues esa característica del creyente, porque solo es por fe y es algo muy sencillo. O sea, uno dice, ¿qué puede agradar esto al Señor? Pero mira que el Señor lo exalta. Aman al Señor a pesar de que no lo han visto. ¿Cómo es Pues, ese proceso de creer sin ver? Gloria a Dios, porque presencialmente en cuerpo físico, digamos, no vimos al Señor Jesús. Pero para recordar, un niño preguntaba eso, entonces pudimos utilizar una manera sencilla de decir, bueno, ¿ves el aire? ¿O sientes el aire? El aire sí existe, entonces sientes que te da frío, que está suavecito por tu piel, por tu cara, de pronto, y el Señor valora tanto eso en que es por fe que nosotros le creemos que Él vino, que Él murió en esa cruz y que resucitó. Nos ama tanto y nosotros también, al ejercer esa fe, disfrutamos de esa relación con Él directamente, y más al resucitar cuando nos deja su Espíritu Santo. Es muy valioso. De acuerdo, amor. Y esa justificación el Señor lo enlaza con: al obedecer la verdad ustedes quedaron limpios de sus pecados. Dice que el Señor valora más la obediencia que los sacrificios. Y en el Antiguo Testamento pues hacían diferentes sacrificios. En ese tiempo era la forma como estaban andando con el Señor, pero en este tiempo el Señor dice, estamos hablando que Él nos ha mostrado que ya no es necesario esos sacrificios de holocaustos y que hacía el antiguo pueblo de Israel, porque no ha llegado el Salvador, ¿cierto? En este tiempo lo que sabemos es que adoramos a Jesucristo porque es nuestro Salvador y es un sacrificio suficiente. No va a ser otro sacrificio adicional. No nos está diciendo que ningún cristiano vaya a la cruz para complementar algo de esto. No aplica. Solamente Jesucristo cumplió todo. Él es santo por la sangre de Él. Él es Dios, Él es 3 veces santo. Entonces ya no aplica los ritos del Antiguo Testamento en cuanto a sacrificios, holocaustos. Él está diciendo que obedeciendo a la verdad, la palabra de Dios, mi palabra es verdad, dice en Juan 17, ustedes quedaron limpios de pecados. ¿Cómo ves esa transición, amor, entre lo que antes del Señor Jesucristo, pues porque Él no ha llegado, ¿cierto? Pero ahora que Él ya llegó en el Nuevo Testamento, es suficiente. Ya no es necesario que se usen elementos sobre nuestras cabezas, ni hacer cosas adicionales, sino la fe en el Señor y la obediencia y caminar de la mano de Él. ¿Cómo en la familia podemos evidenciar eso el día a día? Así es, dentro de nuestras familias pudiéramos detallarlo de alguna manera pensando, bueno, hoy vas a sacrificar, digamos, de pronto la mascota, el miembro de o nuestro hijo, nuestra esposa, nuestro esposo, la familia con la que convivimos, diría, bueno, pero ¿cómo sucede esto, cierto? ¿Qué es lo importante aquí? ¿Sí? Reconocer ese sacrificio que hace el Señor Jesús, en el que no se necesita nada más ni de imponer eso que sucedía antes de que Él viniera, que era cuando se hacían los sacrificios de animales, y no pasarlo a una actualidad donde ya sabemos que el único sacrificio suficiente fue el del Señor Jesús, y que nuestra familia lo conozca, sea así. De acuerdo. Y tú sacas un ejemplo pues, bíblico del Antiguo Testamento como Abraham, por eso le llaman su pueblo le llamó como el padre de la fe, ¿no? Porque él tuvo como ese reto de decir, no, hasta mi hijo yo puedo darlo
en ese sacrificio, pero el Señor Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso, ya llegó y eso no aplica para esos tiempos los sacrificios, sino la obediencia. Igualmente vemos que Abraham, esa fe de Dios la honró y no tuvo que sacrificar a su hijo, sino Dios le proveyó un animalito para que pudiera dar su ofrenda. Era más para poder mirar ese acto de obediencia y de fe, de que Abraham lo realizó, hizo todo el proceso de cómo le obedecía al Señor, pero el Señor en su misericordia no permitió que eso pasara. Y entonces en esta carta también habla de una parte como el Señor nos está prometiendo esta bendición de estar con Él, y dice: el amor cubre gran cantidad de pecados, el amor del Señor. Y como nosotros en nuestro pensamiento, esa lucha que tenemos todos los días de entender el amor de Dios. Y si quieres, amor, ve apoyándome con Lucas 11:1, en donde no podemos entender ese amor tan grande, pero la invitación que el Señor nos hace es, pues realmente hay cosas que, claro, por eso Él es Dios. Nuestra mente no puede entender un amor tan grande, un amor tan perfecto, tan sublime, que nos dice en este versículo exactamente: el amor cubre gran cantidad de pecados. Cómo el Señor nos borra ese pasado, ¿cierto? Esa persona que no tenía una opción, no había nadie que apostara por él. En ese caso, en la Biblia pues nos muestra diferentes ejemplos: la samaritana, entre muchos otros, la mujer que iban a apedrear, ¿cierto? Pero Él, ¿cómo con ese amor nos perdona y nos borra ese pasado y dice: bueno, listo, hagamos un corte acá. Eso era antes que no me conocía. Ahora, como es mi hijo, me aceptó, cree que yo soy Dios, me respeta, me honra, entra en el reino de los cielos y su justicia, porque eso es lo que el Señor Jesucristo siempre predicó. Entonces ahora empieza a andar en ese reino de Dios, porque en todo reino hay un Dios, una persona que gobierna todo. En este caso, el reino de los cielos y su justicia, el que manda absolutamente, es nuestro Dios Todopoderoso. Y este versículo habla de eso, de cómo era antes y cómo es ahora esa nueva historia con Cristo. ¿Cómo lo evidencias tú? En las familias, yo creo que los que tenemos hijos o que hemos sido hijos, somos hijos, vemos con gratos ojos cuando hay obediencia. Y seguramente si alguien ha fallado dentro de su diario vivir, no sé, en su trabajo, en su escuela, en su colegio, o quizás en otro lugar donde se encuentre, si ha fallado, el Padre no lo señala constantemente, sino que le muestra ese amor, le muestra un amor genuino a esos hijos, o le mostramos ese amor genuino a nuestros hijos. De esa misma manera el Padre Celestial nos muestra a nosotros. En el versículo que vamos a leer a continuación lo podemos evidenciar. Dice Lucas 11:11: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que les pidan? Qué bendición de palabra realmente, y más con el tema que lo estamos viendo ahorita. Dice: considerémoslo todo gozo. Y es ahí donde vemos que el Señor derrama grande amor sobre nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras fallas, y que de esta misma manera lo estamos impartiendo en cada una de nuestras familias. De acuerdo, amor. Y esa justificación es tan hermosa que nos garantiza que por misericordia el Señor nos da vida eterna. Amén. ¿Cierto? Algo que no nos merecíamos, pero el Señor nos da la vida eterna. Y no solamente eso, sino que también nos da en esta carta unas promesas. Vamos a mirar esas promesas que el Señor nos da, y empezamos con esta que es poderosísima y dice: sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Y entonces empezamos a analizar un poco este versículo que habla de linaje, ¿no? ¿Tú tienes una definición que encontraste de linaje? Sí, linaje dice ascendencia ilustre de una persona. Suena bastante elegante. Claro, y miramos un poquito el contexto en Colombia para raíz de este versículo y empezamos a mirar los linajes que históricamente hay en Colombia. Y claro, lo que vemos en nuestra historia de desarrollo de la humanidad es así. Entonces encontré algunos linajes, por ejemplo Antonia Santos, que trabajó con Policarpa Salabarrieta y Manuelita Sáenz, ¿cierto? Actualmente hay unos linajes donde se ha llegado inclusive a la presidencia del país por ese linaje. Otro linaje que encontré fue el de Antonio Nariño, también del linaje de él hay presidentes de Colombia. Otro linaje que vimos fue Camilo Torres, hay presentadores en los medios de comunicación más reconocidos que vienen de Camilo Torres. Y otro que, como ejemplo, Miguel Ángel Díaz Granados. De ese linaje han salido artistas, reinas inclusive a nivel internacional, y empresarios, de los empresarios más grandes han salido. Fueron 4 ejemplos que encontramos mirando un poquito del linaje de nuestro contexto colombiano, cómo son impactantes en la nación. Pero nosotros estamos hablando del linaje del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces la invitación, amada familia, tú que nos estás viendo, que eres autoridad en ese lugar que el Señor te ha colocado, tener presente, mis amados, que nuestro linaje es el mejor linaje que puede haber sobre la tierra. Aquí coloqué algunos ejemplos de familias, de apellidos, de diferentes ascendencias que vienen como fruto porque así ha ocurrido en la historia, pero nosotros venimos del mejor linaje, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del que ha creado los cielos y la tierra y que ni siquiera la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Y dice, sois linaje escogido. Cada papá, cada mamá que está al frente de esta familia, cada abuelo, cada persona que está en autoridad, ha sido escogido con una misión del reino de los cielos para que llevemos a buen puerto a nuestras personas que tenemos a cargo. El Señor nos va a preguntar también por esas personas que tenemos a cargo, que nos ha confiado como responsabilidad de decir cómo les enseñamos la palabra de Dios, ¿cierto? Cómo los mentoreamos, cómo los llevamos, con maltrato, tal vez a las malas, tal vez imponiéndoles, tal vez con un ejemplo no correcto, o más bien como el Señor quiere que sea, ¿cierto? Y nos invita todos los días, con cariño, con firmeza, con ejemplo, ¿cierto? ¿Que cómo se logra? Con la palabra de Dios todos los días, porque dice que en la palabra de Dios que no hay ninguno justo, solamente el Señor Jesucristo. Pero con la palabra de Dios sí podemos ir buscando esas respuestas y colocándolo en manos del Señor diciendo, Padre, esto me supera, este error mío me supera, mi temperamento va más allá de lo que yo soy, ¿cierto? Pero colocándolo en manos del Señor, el Señor lo va haciendo, nos va dando una transformación trascendental en nuestras vidas para que podamos llevar a nuestra familia a buen puerto. Y lo que garantiza el Señor es que si Él no lo ha dado, es porque definitivamente nosotros tenemos las capacidades para poder salir adelante y poder bendecir a nuestras familias. Y dice real sacerdocio. Ese real sacerdocio habla de que nosotros somos los sacerdotes de nuestras casas. Claro, el Señor le ha dado el privilegio, la oportunidad de colocar en nuestras congregaciones autoridades espirituales, nuestros pastores, ¿cierto? Que son los que tienen ese trabajo tan bonito todos los días de llevar la grey del Señor, llevarla. Ven para acá, que si dice la palabra de Dios, que si tiene las 100 ovejas y no ve a una, la va a buscar, ¿cierto? Decirle, ven para acá, hijo, hablemos, ven, oramos los dos, ¿cierto? Ese trabajo es una bendición de un sacerdote de la congregación, de nuestros pastores. Pero nosotros tenemos la oportunidad todos los días de ser sacerdotes en nuestras casas, de que el libro que más amemos, ¿cierto?, es la palabra de Dios, que no solamente esté abierto en el Salmo 23 ni el Salmo 91, sino que esté usada esa Biblia, que esté rayada, que esté con nuestras promesas, ojalá con la fecha que el Señor nos dio esa promesa,
y orarla y creer y orar la palabra, decir: Padre, en tu palabra dice que soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy nación santa. Nosotros creemos eso para nuestra familia, y creemos que nuestra nación, Colombia, este programa es transmitido desde Bogotá, Colombia, nuestra nación es santa. Amén. Para la gloria del Señor, para decir: el Señor ha hecho cosas grandes, y la cantidad de creyentes que en Colombia hay supera exponencialmente cualquier estadística, porque los números del Señor no son los de nosotros. Amén. Él es un Dios que es de multiplicación. Es increíble, pero cuando uno le predica a una persona, no le está predicando, nuestros ojos ven una persona, pero le está predicando es a una descendencia. Amén. De ahí van a salir muchísimas personas que van a conocer la palabra de Dios. Entonces, amada familia, no echar en poco esa persona que estamos discipulando. Es una persona, claro, pero veámoslo como una descendencia, como el Señor le dio a Abraham, ¿no? Dijo que iba a ser padre de multitudes. Amén. Y él no lo entendía porque ya era grande de años y no tenía hijos. Decía, pero en sus momentos de oración yo me imagino a Abraham diciendo: pero ¿cómo será esto? Pero es que los tiempos y los caminos del Señor son diferentes a los de nosotros. Esa persona que tenemos en la casa es un tesoro, una perla preciosa que el Señor nos ha dado, y no escatimar ninguna oportunidad que tengamos para enseñarle la palabra de Dios. Amén. Y dice este versículo: pueblo adquirido por Dios. El costo que tú tienes de la salvación es la sangre del Señor Jesucristo. Es lo más valioso que tienes sobre la vida. Nunca dejar que esos dardos que llegan del enemigo, porque sabemos que la primera batalla que el ser humano libra para tomar sus decisiones en la vida es en la mente. Todos los días los medios de comunicación, diferentes formas, va a llegar diferentes mensajes en donde lo que buscan es minimizar, es apocar la verdad. Pero la verdad os hará libres, dice el Señor. Y así es, somos verdaderamente libres, no hay otra opción. Somos linaje escogido, venimos directamente del Rey de Reyes y Señor de Señores. No necesitamos intermediarios, no hay otra persona que nos pueda llenar de esa manera, ninguna terapia, ningún yoga, ninguna creencia adicional. No, somos linaje, tenemos que tener esa firmeza en nuestras familias todos los días. Somos real sacerdocio. Claro, podemos buscar la mentoría de nuestro pastor para que él nos vaya guiando en nuestro crecimiento espiritual, pero nosotros en nuestra familia todos los días, esa oración poderosa, esa oración de decir: hijos los bendigo, esposa te bendigo, bendigo las finanzas de la iglesia, bendigo estos diezmos, las ofrendas que demos para la obra de Dios, bendigo los alimentos, bendigo nuestro desplazar, los transportes, bendecir todo lo que tenemos a cargo. Eso es poderoso en el nombre del Señor Jesucristo. No en nuestro nombre, sino en el nombre del Señor Jesucristo lo bendecimos. Bendecimos tu entrada, tu salida, bendecimos tu trabajo, bendecimos los estudios de nuestros hijos. Eso es poderoso porque dice en esta palabra que somos real sacerdocio, nación santa. Claro, ahí habla de multiplicación. Vamos a ver esa semilla que hemos colocado. Vamos a ver ese crecimiento de nuestros hijos, de nuestros nietos, y los hijos físicos, pero también nuestros hijos espirituales. Y reconociendo que somos propiedad de Dios, que solamente Él es el que nos puede decir nuestra vida, nuestro presente, y también decidir para la vida eterna y para lo que vivimos. Vamos a orar, amada familia. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en bendición. Y sobre todo, exaltar al Señor que nos permite estos tiempos de bendición. Padre, te damos gracias, Señor. Este tiempo es una oportunidad para exaltar tu nombre, Señor. Amén. Y colocamos cada persona, cada familia que está Así aquí es. conectada en el Espíritu Santo, Así Señor. es, Padre. Que tú, Dios Todopoderoso, reveles con tu poder cada decisión, Señor. Amén. ¿Cómo vamos a aplicar esta palabra para ver tu gloria, ver tu poder, tu magnificencia, Señor? Tú eres un Dios bueno, poderoso, Gloria te a ti, exaltamos en este Señor. tiempo, y sabemos, Señor, que esto es para que veamos aún más tu gloria. Amén. Y decir siempre que esto es para la gloria de nuestro Dios. Así Todo esto es. lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, familia. Considerémoslo todo gozo. Amén. Así es. Bendiciones. Chao.